Salva, tú quédate quieto ahí, ¿vale? Hola, Chimotubers. Es domingo, son las 9 de la mañana y hoy nos vamos... ¡No, almuerzo! Estamos en Valencia, en el Bar Mistela, un restaurante del barrio Nou Benicalap Torrefiel que abrió sus puertas hace apenas unos meses y se ha convertido en uno de los bares de moda gracias a su carta, a sus menús y, como no, a su almuerzo popular valenciano. Estamos ya en el Bar Mistela. Yo me he pedido un bocata grande que se llama, aquí lo llaman masclet, que se llama serranito. ¿Tú qué te has pedido, Salva? Yo me he pedido una prascada. Pero el grande también, ¿no? ¿O el normal? Sí, sí. Un rollo grande, ando uno más. Salva, ¿qué te parece el Bar Mistela? Está bonito, ¿eh? Sí, parece un bar de diseño, una cosa así. Chimotubers, ya tenemos aquí los bocatas. Estos bocatas grandes aquí los llaman masclet. Habéis visto también que nos hemos cambiado de mesa porque en aquella mesa había mucho jaleo y no se oía bien. Aquí estamos un poco más apartados y espero que se oiga un poco mejor. Salva, ¿qué te parece del bocata? Los bocatas son grandes y están muy llenos. Está bien, está muy bien. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Vamos a darle. Chimotubers, llevamos ya medio bocadillo. La verdad que está buenísimo, aquí lo podéis ver. Estamos comentando que el bocata está súper bueno, el pan está crujiente y estamos almorzando muy a gusto, ¿verdad, Salva? Sí, se almuerza muy bien aquí. De hecho, ya vemos que hay gente y todo esperando para poder almorzar. No os lo vais a creer, no os lo vais a creer. Tengo una notición, una bomba. La noticia no es, por ejemplo, que yo no me pueda acabar el bocadillo porque, míralo aquí, me he plantado y no puedo más. La noticia es que nuestro amigo Salva, mira, se ha plantado, señores, se ha plantado, mira lo que le queda. Se ha plantado y no es que se ha plantado, es que le he ganado porque yo le he pegado un bocado más al bocata. Salva, cuéntanos qué te ha pasado hoy. ¿Por qué no tienes más hambre? No, hoy estoy accidentado. No es tu día, ¿no te encuentras bien? ¿Te pasa algo? Tus forofos, tus fans están preocupados. Que no se preocupen, que esto ya volverá otro día. Todos los días no son iguales. Entonces me das como campeón, ¿no? Del almuerzo. Sí, hoy gana Chimotubers.
Chimotubers, ya tenemos aquí el cremaé de ron. Aquí lo tenemos, lo podéis ver. Con sus 3 colores, como toca. ¿Cómo estás, Alba? Espectacular. Chimotubers, hemos almorzado ya, hemos tomado carajillo y nos hemos salido aquí fuera porque Salva, no sé qué le pasa, que quería tomar el aire, este hombre no se acaba el bocadillo, no sé, creo que nos vamos a urgencias a ver qué le ocurre, porque esto no es normal. Y estando aquí fuera nos han sacado el complemento del bar Mistela, ¿a que no sabéis lo que es? ¡Una mistela! Aquí tenemos la mistela y la vamos a probar. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Tony, Tony, ¿de dónde eres? de Moncada. De Moncada. ¿Y qué haces por aquí? Pues almorzar. Almorzar, ¿no? Lo mismo que yo. Y ¿Conocías el bar Mistela? Reencuentros con viejos amigos. Con viejos amigos, eso está muy chulo, está muy bien. ¿Conocías el bar Mistela? No, no lo conocía. ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué te ha parecido? El almuerzo muy bueno, mucha gente, la cervecita muy buena y mi chica la tortilla fría, pero estaba muy ¿Te buena. has sacado la tortilla fría? Sí. Hay que darle un toque de atención. Pero yo como me como hasta las piedras no tenía ningún problema y la tortilla estaba muy rica. Estaba muy, muy bueno, rica. la verdad que lo muy, nuestro muy también buena. estaba muy bueno. Muy buena, sí. Pues nada, Tony, muchas gracias. Muchas de nada. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Marcos, Marcos, ¿de dónde eres? de aquí de Valencia. De Valencia. ¿Y conocías el bar Mistela? Sí, he venido 2 o 3 veces. ¿Y qué nos puedes contar del bar? Está todo buenísimo. Top. Top, ¿no? A mí también me ha gustado mucho. Sí, sí. El pan muy bueno, la sepia muy buena, los torrenos impresionantes. Entonces lo vamos a recomendar, ¿no? No, a mí no me. No, yo. Tengo que entrenar a mucha gente y solo, Sí, solo la comen verdad que me he dado todo. cuenta que se llena muy rápido, eso es verdad. Que no Solo- venga solo- nadie, solo que para con los que lo nosotros. conocemos ya nos vale. Solo para nosotros. Hola, ¿de dónde sois? De Valencia. De Valencia. ¿Y conocíais el bar Mistela? No, No, es la primera vez. Sí. ¿Y qué os ha parecido? súper bien todo. Sí. ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Qué me podéis contar? La mistela. ¿Los bocatas no te han gustado? Sí, muy buenos los bocatas, todo el sitio, la atención y la compañía sobre todo. Muy bien, pues muchas gracias. Mira, a ti. Hasta luego. Chimotubers, estamos aquí con Elena. Ella es la jefa de cocina del bar Mistela. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, acabando el servicio de almuerzos. ¿Qué nos puedes contar del bar Mistela y la cocina, que es lo tuyo? Pues el bar Mistela ha sido un triunfo desde que se abrió, hay muchísima faena y cada vez vamos subiendo escalones intentando mejorar todos los días. La verdad es que lleváis muy poco tiempo, ¿no? Abierto, porque creo que abristeis en mayo. Sí, Y aquí he visto que había las puertas y la gente entraba Sí, en sí, trompa, sí, hacen como el cola. Corte Inglés cuando las rebajas, ¿no? Sí, aquí hacen colas, es 10 minutos esperando todo el mundo para hacer ahí el... Para entrar, pero siempre es igual. A ver, sobre todo los fines de semana es una locura. Pero bueno, eso es bueno. Eso quiere decir que a la gente le gusta el bar Mistela. Muy bien, Elena, pues enhorabuena por el proyecto Muchas que lleváis gracias. entre manos y mucha suerte para el futuro. Muchas gracias. Chimotubers, hasta aquí el vídeo del bar Mistela. Espero que os haya gustado. A nosotros nos ha encantado. No te olvides de darle like, compartirlo y suscribirte. También puedes dejar un comentario para el sorteo de camiseta oficial. Y con la Mistela del bar Mistela, nos vemos en el próximo vídeo.